Me encanta la palabra metamorfosis. Simboliza justamente lo que hace una mariposa, que es de arrastrarse en el piso, convertirse de oruga a lo que es una mariposa que puede volar. Y muchas veces eso nos sucede en la vida, nos arrastramos por la vida, estamos en momentos muy dolorosos, muy tristes, sin darnos cuenta de que igual que la mariposa, tenemos alas para volar. Soy Cynthia Wright y en este capítulo del día de hoy del podcast Conciencia Compasiva, basado en mi libro Oveja Negra, quiero ir al capítulo 7, La Metamorfosis. Un capítulo que me encanta porque justamente cuento la historia de cómo logré cómo logré que me devuelvan, más bien dicho, cómo logré recuperar mis alas. Se llama La Metamorfosis y habla sobre eso. Quisiera contarte cómo empieza este capítulo. En mi libro Oveja Negra yo empiezo hablando del suicidio en el primer capítulo. Después me voy hacia mi pasado, antes de que ocurra el suicidio de Alan. Voy contando sobre mi niñez, sobre mi adolescencia, sobre mi adultez cuando me casé, sobre mi adultez después, cuando tuve otra pareja, tuve mi accidente, cuando empecé a sanar. Y después regreso ya al momento después del suicidio de Alan. Cuando Alan se suicidó yo tenía 41 años. Gracias a Dios, gracias al universo, yo ya había sanado mucho. Yo creo que me estaba preparando también para esto que me iba a suceder, que fue el suicidio de mi hermano. Como lo comenté en algún momento, creo que fue al principio del podcast, dije que el suicidio de mi hermano representó para mí el evento más doloroso que he tenido, pero también una bendición por la cantidad de aprendizajes que tuve. En este momento, cuando empiezo a contar este capítulo, todavía no llegaba a esa bendición. Estaba simplemente en ese momento de dolor, pero un momento de dolor donde no me permitía sentir. A veces los seres humanos somos así, no permitimos sentir dolor. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando Alan murió, yo empecé a cargar mucho. Yo soy una persona que normalmente mi mecanismo de defensa, mi forma de ser es cargar, cargar, cargar. Siempre estoy cargando, siempre estoy tratando de ayudar al otro, siempre estoy intentando ponerme más cargas sobre mis hombros, siempre estoy intentando hacer mucho por los otros y poco por mí misma. El momento en que Alan murió, esto se transformó a la 10ª potencia de lo que yo era antes, que trataba de cargar a mi mamá, trataba de cargar a mi hermano. Empezó a hacerse mucho más profundo. En ese momento ni siquiera me preocupé tanto por mí, por lo que yo estaba sintiendo cuando Alan murió, y empecé a mirar más lo que iba a pasar con mi mamá. Entonces mi primer pensamiento fue: mi mamá va a fallecer, mi mamá se va a morir automáticamente después de que Alan muera. Para mi sorpresa esto no sucedió, pero empecé a tratar de cargar aún más con ella. Yo en algún momento había contado en este podcast también que yo percibía que yo era mamá de mi mamá. Hoy era mamá de mi hermano. Yo no ocupaba mi lugar, yo ocupaba otro lugar, ocupaba el lugar de mamá de mi mamá o de mamá de mi hermano. Realmente esto es increíble porque dentro de las constelaciones familiares lo que se dice es que tú tienes que ocupar tu lugar en el árbol genealógico. Si soy mamá de mis hijas, tengo que ser mamá de mis hijas. Si soy hija de mi papá y de mi mamá, tengo que ser hija de mi papá y de mi mamá. Entonces nosotros movemos esos lugares, vamos moviéndolos. ¿Por qué? Por arrogancia. Porque creemos los hijos que somos superiores a papá y a mamá, que somos mejores, que sabemos hacerlo mucho mejor de lo que ellos lo hacen. Entonces les sacamos del puesto y los convertimos, por ejemplo, en hijos, ¿verdad? O a veces también, en cambio, es más cómodo para un padre, para una madre que no tiene muchos recursos, que sea el hijo quien se haga cargo, que sea el hijo, el papá o la mamá. Entonces también cómodamente les dejamos ocupar ese lugar. Es importantísimo ocupar nuestro lugar, ser el hijo o ser el padre, según lo que nos corresponda. Porque además, si te pones a ver dentro de un árbol, no, tú miras un árbol genealógico, estás tú aquí atrás, tu mamá en el lado izquierdo, tu papá en el lado derecho y adelante tus hijos. Y atrás de mamá, por ejemplo, su mamá y su papá, ¿verdad? El momento en que yo decidí ser mamá de mi mamá, que yo ocupé este rol, ¿qué hago? Me saco a mí de mi propio rol de hija y me pongo en el rol de mamá. Le saco a mi mamá del rol de mamá y además también le saco a mi abuela. Porque mi abuela ya no está utilizando tampoco su rol, ya no está dentro de su rol de ser la mamá de mi mamá, sino que yo me convierto en la mamá de mi mamá. Entonces,
formas un shampoo, como se dice, y cambias todo, transformas todo. Hay un desorden absoluto y lo que más necesita un árbol genealógico es orden. Entonces, por un lado, por eso es tan importante, y por otro lado, porque tú no vives tu propia película, tú estás viviendo la película de alguien más. Entonces, yo te cuento un poco cómo siguió. Yo en ese entonces, cuando mi hermano falleció, yo empecé a cargar, empecé a hacer todo por mi mamá, empecé a hacer todo por mi sobrina, ya no estaba Alan, entonces todo por mi sobrina Martina. Quería cargar con ella, obligarle a que ella venga siempre a mi casa, que me quiera, que esté ahí siempre conmigo, y quería traerme a mi mamá también a vivir conmigo. Entonces fue un momento en el que quería todo cargar. En esa época yo había conocido a quien actualmente es mi esposo. Justo antes de que Alan muera yo lo conocí, imagínense ustedes, llevábamos creo que 2 o 3 semanas juntos, se muere mi hermano y básicamente él conoció a mis hijas y conoció a mi familia en el velorio, en el duelo. Entonces yo en ese momento dije, no, yo estoy bien, yo estoy perfecta. Lloré literalmente lágrimas 2 veces, en el momento en que supe que Alan había muerto, y después en el momento en que lo enterramos fue la segunda vez que yo lloré. Después no volví a llorar, no viví mi duelo, yo no vivía mi duelo. Pero imagínense ustedes que en ese tiempo, en un mes, en el mes primero que Alan falleció, yo menstrué 3 veces. Yo no podía llorar lágrimas, pero mi cuerpo literal lloraba sangre. Así es como somatiza nuestro cuerpo cuando no le dejamos sentir. Yo no le dejaba sentir el dolor del duelo, el dolor de la pérdida. Entonces, claro, mi cuerpo lloraba sangre. Más adelante, igual, en ese mismo mes, me enfermé un montón de veces. Tuve todo tipo de enfermedades, porque mi cuerpo estaba pidiendo atención. Mi cuerpo me pedía que sienta el dolor, porque el cuerpo lo que hace es eso. El alma lo que necesita es que nuestro cuerpo sienta, pero la cabeza no le deja, por la arrogancia, ¿verdad? Por el ego. Entonces, bueno, la cuestión es que yo, según yo, todo iba perfecto, pero mi hija menor, mi hija Eliana, empezó también a somatizar. Ella también tenía un trauma muy fuerte por la muerte de su tío. Ella amaba muchísimo a su tío y no se había dado cuenta, era muy pequeña, tenía 7 años, me parece, entonces ella no sabía realmente lo que era la muerte. Y ella, cuando yo le dije que Alan se había muerto, dijo, ok, y siguió jugando. Hasta que un día me dijo, mami, ¿cuándo le vamos a ver al tío Alan? Y yo le dije, no, mi amor, el tío Alan ya se fue, el tío Alan está en el cielo. Entonces ella me dijo, entonces, ¿cuándo le vamos a visitar al cielo? Y yo le dije, mi amor, eso no va a pasar, cuando te mueras va a pasar. Y claro, ahí se dio cuenta y realmente hizo conciencia de lo que era la muerte, empezó a llorar a mares. Y a partir de ese momento, claro, ella empezó con un trauma fuerte, pero no era hacia la muerte, ¿no? La muerte ella lo congeló. El cerebro reptiliano, cuando tienes un trauma muy fuerte, lo congela en lo más profundo, en la parte justamente reptiliana, ella lo congeló. Entonces, ella empezó a tener muchísimos miedos hacia las matemáticas, hacia dar exámenes de matemáticas y hacia las matemáticas tenía mucho miedo. Y entonces ella lo que empezó a hacer era decirme y hablarme de estos miedos y a mí no me parecían natural. Poco tiempo después de la muerte de mi hermano se me murió una perra. Dicen que los animalitos, cuando hay mucho dolor después de un duelo, de algo muy doloroso, muchas veces ellos absorben nuestros dolores o absorben nuestras enfermedades. Yo pienso que esta perrita se llamaba Violeta, hizo eso. Violeta se muere como 3 meses después de la muerte de Alan. Y mi hija Eliana ni siquiera lloró, fue como que, sí, se murió, tú también te vas a morir, todos nos vamos a morir. Era una niña demasiado pequeña como para tener una conciencia así, y además sin ningún tipo de dolor, sin sentir. Entonces me di cuenta claramente que ella necesitaba ayuda. Yo pensaba que yo no necesitaba nada de ayuda. Entonces fui donde una psicóloga que me habían recomendado, Mariana Falconi. Llegué y le conté esta historia y le dije, bueno, mi hija necesita ayuda, ¿cuándo la traigo? Y ella me dijo, bueno, no, yo creo que primero necesito trabajar contigo un tiempo antes de que traigas a tu hija. Y dije, bueno, ok, un par de sesiones, hicimos un par de sesiones, después le volví a preguntar, y bueno, ¿cuándo viene mi hija? Y me dijo, creo que necesitamos un tiempo más. Total, habían pasado como 5 o 6 meses, mi hija todavía no pisaba la consulta de Mariana, sin embargo, sus miedos se iban terminando, ella se iba transformando, porque yo me iba transformando. Muchas veces decimos, tengo que llevar al psicólogo a mi hija o tengo que llevar al terapeuta a mi hija, y realmente necesitamos ir nosotros, porque los hijos absorben absolutamente todo. Recordemos que así como nosotros somos la extensión de nuestros padres, los hijos son nuestra propia extensión. Entonces, por eso es tan importante cuando ellos tienen algo, realmente mirar nuestro interior y ver qué es lo que ellos están absorbiendo de nosotros, sobre todo cuando son pequeños. Dicen que los hijos comparten el aura con la madre hasta los 7 años.
Entonces imagínate tú, es una energía tan poderosa, tan cercana. Por eso no sé si te ha pasado que cuando tienes una emoción fuerte, un hijo pequeño tuyo empieza a enfermarse, somatiza, y cuando tú arreglas ese problema, cuando arreglas la emoción, ellos muchas veces se sanan. Yo tenía esa conexión tan fuerte con mi hija Eliana cuando ella era pequeña, y por eso es que ella sacaba todo, ella somatizaba todo lo que realmente a mí me iba pasando. Yo iba sanando con Mariana y mi hija mágicamente también iba sanando. Entonces ahí te das cuenta de la importancia de la conexión. Ella un tiempo después fue a terapia, fue a unas 2 terapias, no necesitó más y estaba sana y buena. Ahora, ¿qué es lo que yo hice con Mariana durante todo ese tiempo? Fue vivir mi duelo. Por un lado, me di cuenta de que yo no vivía mi propia película, que yo vivía una película ajena. Yo no era protagonista de mi película, sino era una extra de la película de mi mami, de la película de mi hermano, de la película de mi sobrina, de la película de mis hijas, de la película de todo el mundo. Entonces, lo primero es hacer conciencia de eso. ¿Realmente eres o no eres protagonista de tu vida? Una pregunta difícil de contestar, ¿verdad? Porque muchas veces estamos viviendo las vidas de otros, estamos ahí todo el tiempo preocupados, estamos viendo lo que a otros les pasa y no vemos realmente lo que sucede en nuestro interior. Entonces eso sería lo primero. Lo segundo, y hablando de la metamorfosis, que es el capítulo del libro, las alas. Recuerdo que un ejercicio que Mariana me hizo hacer fue mirar la película Maléfica. No sé si tú la viste, si no la viste te recomiendo que la veas porque es lindísima y además muy simbólica. Y por otro lado, si ya la viste, que la vuelvas a ver para que puedas entender lo que te estoy diciendo y puedas tú también reencontrarte con tus alas. Entonces, tú ves la película de Maléfica, hay un momento en que a ella le cortan las alas, ¿verdad? Y deja de ser la que era antes. Maléfica era una mujer espectacular, maravillosa, llena de amor, llena de un montón de cualidades y de repente cuando le cortan las alas, claro, ella va perdiendo todas estas cualidades, ella va transformándose, van apareciendo una gran cantidad de emociones negativas y ella va cambiando. Entonces la pregunta que a mí me hizo en ese entonces Mariana, mi psicóloga, era ¿quién a ti te cortó las alas? Una pregunta bastante difícil de contestar. Yo me fui a mi casa, estuve ahí, después de unas 2 semanas tuvimos otra sesión y ya llegué a contarle. Le dije, bueno, sí, yo percibo que fue mi mamá quien me cortó las alas. Yo ya les había contado esta historia. Cuando yo viajé a Chile con ella y regresamos de Ecuador, yo me sentí culpable de todo lo que a ella le había sucedido, de que habíamos regresado por mi culpa y ella no era feliz por mi culpa. Entonces en ese momento creo yo que fue cuando ella me cortó mis alas. ¿Por qué? Porque yo me convertí en su mamá, yo me convertí en eso. Fue mi decisión, pero claro, fue así como sucedieron las cosas. Entonces regresé, le conté a Mariana lo que había descubierto, le dije que había descubierto que las alas las tenía mi mamá. Y entonces después me hizo una nueva pregunta y la pregunta siguiente fue, y cuéntame, ¿quién tiene actualmente tus alas y cómo las recuperas? Más difícil todavía poder contestar esa pregunta. Me fui bastante desorientada de esa sesión, no tenía ganas de encontrar, de buscar, fui procrastinando, dejando y dije, ok, ya llegará, ya iré trabajando en esto, ya lo veré. Tenía como, en 2 semanas tenía la cita, entonces dije, tengo todo el tiempo del mundo, no pasa nada. Pero no lograba hacer este ejercicio, no salía. Un día recuerdo que fui a almorzar con mi mamá y su pareja y empezaron a pelear durante el almuerzo. Recuerdo que se pegaron una bronca bien fuerte, tuvieron un fuerte conflicto. Él se fue y mi mamá vino a mi casa y empezó a decirme, bueno, ahora sí me voy a venir a vivir aquí contigo, voy a terminar con mi pareja y vengo a estar aquí contigo. Y claro, en ese momento yo empecé a darme cuenta de que no era eso lo que yo realmente quería. Nos amábamos, yo le adoraba mucho a mi mamá, yo ya había logrado sanar con ella, yo creo que por lo menos de un 80%, en ese tiempo un 80%, pero de todas maneras yo veía que no era sano, ni para mí, ni para mis hijas, ni siquiera para mi mamá que vivamos juntas. Entonces recuerdo que le dije, no mami, le dije no, tú no puedes venir a vivir aquí, tú necesitas tu espacio, yo necesito el mío. Y le dije, creo que ahora es momento de decirte que yo ya estoy cansada, yo ya no quiero, percibo que soy tu mamá, yo ya no quiero ser tu mamá, yo necesito una mamá, yo no quiero seguir de mamá tuya, sino quiero convertirme en tu hija. Al principio para mi mamá fue choqueante y ella me dijo, yo nunca he intentado
que tú seas mi mamá, ni yo ser la hija. Y yo le respondí, no mami, esto no es tu culpa, es mi responsabilidad. Yo tomé la decisión de ser tu mamá y así ha sido durante estos años, no por ti, sino por mí misma, porque es uno quien toma esa decisión, así seas niño, así seas adolescente. Entonces, ese momento yo empecé a decirle a mi mamá, quiero ahora que tú seas mi mamá. Y ella empezó a ser mamá y empezó a ser una mamá de una manera exagerada. Y una de las cosas que me decía Mariana es que tengo que dejarle que sea mi mamá. Si me dice que me ponga crema, me pongo la crema. Si me dice que me pare de cabeza, me paro de cabeza, porque eso es lo que hace un niño. Entonces, ¿recuerdan lo del efecto espejo, lo del 180? Para poder convertirme en la hija, tengo que hacer el 180. Tengo que dejar de darle a ella órdenes, tengo que dejar de decirle a ella lo que tiene que hacer y tengo que hacer lo contrario. Tengo que volverme más bien en la hija irresponsable. Algunas veces que ella me llamaba, yo como niña irresponsable de 15 años no le contestaba el teléfono a propósito porque yo era la hija y ella era la mamá. Dejé de llamarle, dejé de preocuparme tanto por ella, porque ella era la grande y yo era la chiquita, y empecé a hacer las cosas que ella me decía, a cumplir órdenes de las cosas que ella me decía que haga. Así salía yo de esta zona de confort que yo tenía de ser su mamá y me convertí en hija. Y cuando me di cuenta, cuando iba a empezar a hacer el ejercicio, el segundo ejercicio que me había mandado Mariana, oh sorpresa, me di cuenta que ya lo había conseguido con lo que había sucedido. Entonces, a la pregunta de quién tenía mis alas, claramente todavía en ese momento las tenía mi mamá. Y en la pregunta de cómo logro ahora recuperar mis alas, fue así, fue pidiéndole a ella que ella sea la mamá y yo siendo la hija como ya yo las recuperé. Y empecé a formar mi historia y empecé realmente a volar. Fue ahí cuando mis alas se abrieron y empecé a volar. Y empecé a hacer mi propia película, a hacer mi propia historia, ya no de acuerdo al resto, sino a mí misma. Eso no significa que uno tenga que ser egoísta. Yo no es que dejé de hacer cosas por mi mamá, yo seguí ayudándole en todo, yo seguí siendo una buena hija, pero ya no desde su historia, desde yo no poder ser feliz hasta que ella sea feliz, sino a yo ser feliz porque yo me merezco ser feliz, así ella sea o no sea feliz, a estar bien porque yo me merezco estar bien. Ella o mi papá o mis hermanos o mi sobrina o mis hijas estén bien o no, uno merece la felicidad, uno merece la paz, uno merece el amor, simplemente porque estamos en este mundo, sí, para aprender, pero también para ser felices. Después construí mis alas, que es algo hermosísimo, las pinté, las construí, las tengo por ahí guardadas. Y cada vez que a veces empiezo a vivir la historia de alguien más, veo mis alas, las visualizo, las miro. Cuando monto bicicleta o cuando hago kitesurf, que me encanta hacer kitesurf en Santa Marianita, cada vez que hago algo así siento mis alas, las miro, las percibo de colores, son muy, muy hermosas y me hacen volar en mi propia vida. Esa fue mi metamorfosis. Y ahora, como en todos los capítulos, vamos a leer las frases, recordarles también que tengo el ejercicio hermosísimo de cómo recuperar tus alas y cómo lograr esta metamorfosis en mi libro. Y ahora vamos a leer las frases que están en mi libro y que son las que simbolizan justamente ese capítulo, el capítulo que acabamos de ver. Entonces dice así: nos deleitamos con la belleza de la mariposa, pero rara vez admitimos los cambios que ha experimentado para lograr su belleza. Y es eso lo que hablaba yo al principio. Somos gusanos que somos la oruga que está ahí arrastrándose muchas veces en el piso y vemos solamente la belleza de la mariposa cuando ya vuela, cuando ya está en el aire, cuando ya está hermosísima y no nos damos cuenta de todo ese proceso, de esa metamorfosis que logramos para llegar a ser mariposas. Entonces hay que mirar también esa metamorfosis, mirar a ese gusano y agradecer por todo ese aprendizaje. Y la otra frase dice lo siguiente: empieza de una vez a ser quien eres, en vez de calcular quién serás, de Franz Kafka. Y es justamente eso, ser quienes somos. Mirar este proceso tan lindo que hemos realizado en el transcurso de nuestras vidas. Mirar a ese gusano que se estaba arrastrando antes, que tenía tanto dolor. Y poder mirar todos sus aprendizajes, poder mirar esa metamorfosis a la que llegó y esa transformación a la que consiguió. Entonces, antes de llegar a ser esa bellísima, esa hermosísima mariposa,
Primero tenemos que ser gusanos, primero tenemos que aprender. Entonces, de encontrar todo el proceso, realmente ser conscientes del proceso y poder mirar todo y mirar quiénes somos, quién eres. Te dejo esa pregunta, te mando un beso grande, te invito próximamente a un nuevo podcast donde vamos a aprender muchísimo más sobre mi transformación, sobre mi metamorfosis y donde espero que tú también te puedas identificar con muchos de estos procesos. Un beso grande, nos vemos pronto.